Vamos a realizar un análisis de correlación y un análisis de fiabilidad. Entonces, para el análisis de correlación, vamos a ir a correlación bivariada. Vamos a correlacionar inteligencia. Vamos a correlacionar personalidad. Y correlacionemos una variable que ni se parezca. Puede ser oído derecho, 8000 Hz. Damos el test de significancia de dos colas, marcar correlaciones significantes, le damos a aceptar. Nos va a arrojar este cuadro. Aquí tenemos las correlaciones. ¿Cómo debemos leer el cuadro? Entonces, entre inteligencia y personalidad existe una correlación de 0.45. Entre inteligencia y oído derecho 8000 Hz existe una correlación de menos 0,12. En personalidad e inteligencia una correlación de 0,45. Personalidad y oído derecho 8000 Hz menos 0,2. Y aquí en oído derecho inteligencia menos 0,12, personalidad menos 0,2. Esas serían las correlaciones. Aquí donde dice significancia dos colas, esta parte nos permite rechazar o aceptar nuestra hipótesis. Recuerden que si nuestro p-valor es menor al nivel de significancia, rechazamos. Aquí esto querría decir que rechazamos que no haya correlación. Eso quiere decir que sí hay. Aquí también rechazaríamos, aquí rechazaríamos, aquí rechazaríamos y aquí aceptaríamos que no hay correlación. Pero para eso hay unos parámetros. A ver, los mostramos acá. Los valores de correlación es muy importante manejarlos. Aquí tenemos la correlación muy baja, baja, moderada, alta y muy alta. Las correlaciones van de menos 1 a 1. Entonces, una correlación muy baja iría de 0 a menos 0.20. Recordemos que nosotros teníamos una correlación de menos 0,2 entre personalidad y oído derecho. Eso quiere decir que sería una correlación muy baja. Entre inteligencia teníamos una de menos 12, también sería una muy baja. Y entre personalidad e inteligencia tendríamos una correlación moderada. O sea que teníamos una correlación de 0,45. Por eso es moderada. Aquí tenemos muy baja, entonces está entre 0 y menos 0.20 o 0 y 0.20. La baja está entre menos 0.21 y menos 0.40 y 0.21 y 0.40. La moderada está entre menos 0.41 y menos 0.60 o 0.41 y 0.60. La alta está entre menos 0.61 y menos 0.80 o 0.61 y 0.80. La muy alta está entre menos 0,80 y menos 1 y la positiva estaría entre 0.81 y 1. Aquí podemos observar que hay correlaciones tanto positivas como negativas o cuando no hay correlación. Cuando hay algún tipo de correlación, siempre los intersectos entre el eje X y el eje Y van a estar muy cercanos a la línea. Cuando no hay correlación, siempre van a estar dispersos. Debemos partir que la hipótesis nula es que no hay ninguna correlación. Por eso decíamos, por ejemplo, en personalidad y oído derecho 8000 Hz que no había correlación porque el alfa era de 0,05 y el nivel de significancia que nos daba era de 0,06. Eso quiere decir que ahí tendríamos que
aceptar que no hay correlación o esa correlación realmente es demasiado baja. Cuando tenemos una correlación positiva muy alta, eso quiere decir, por ejemplo, en nuestras variables, que a mayor acierto de respuesta correcta en inteligencia, mayor acierto de respuesta correcta en personalidad. Si nosotros tuviéramos una correlación negativa muy alta que no se nos presentó, entonces tendríamos que decir que a mayor una variable, menor la otra. Sigamos con nuestro cuadro. Entonces aquí teníamos la significancia mayor, por eso era que aceptábamos que no había correlación. Entonces sigamos ahora con análisis de confiabilidad. Para un análisis de confiabilidad nos vamos a fiabilidad, vamos a trabajar con la variable personalidad, sustancias e inteligencia. Aquí se realizaron unas preguntas donde nos medían estas tres variables, son variables cuantitativas. Entonces, como son variables cuantitativas, vamos a pedir que nos dé el alfa y lo que nos va a arrojar es lo siguiente, este cuadro. En este cuadro está el resumen de cuántos son mis n's, el total y si hubiera excluido. En las estadísticas, lo más importante en el alfa de Cronbach es esta parte de acá. Este es 0,79. El número de elementos fue el número de variables que ingresé para ver si había fiabilidad de ese instrumento o de las preguntas que realicé. En estadísticas de total de ítem, entonces tenemos escalar la medida si se borra el elemento, escalar la varianza si se borra el elemento, correlación total ítem corregido, y una de las columnas que más se utiliza es alfa de Cronbach si se borra el elemento. Entonces aquí, si borráramos personalidad y sustancia, nuestro alfa de Cronbach bajaría a 0,62. Pero si nosotros borráramos estas preguntas o esta variable de inteligencia, nuestro alfa de Cronbach subiría a 0,89. En confiabilidad, voy a volver a este cuadrito. En confiabilidad, a diferencia de la correlación, solamente se nos va a presentar en números positivos. Entonces aquí aplica también las mismas categorías. Si nos da una confiabilidad entre 0 y 0,20 sería muy baja. Si nos da una confiabilidad entre 0,21 y 0,40 sería baja. Entre 0,41 y 0,60 sería moderada. Entre 0,61 y 0,80 sería alta. Y entre 0,81 y 1 sería muy alta. Lo ideal sería que siempre nos diera una confiabilidad alta. Entonces recordemos aquí qué confiabilidad nos dio. La confiabilidad fue de 0,79, es una confiabilidad alta. Bueno, aquí terminaríamos correlación y confiabilidad.